La masacre del Instituto Columbine fue un tiroteo escolar y un intento de ataque de bomba perpetuado el 1 de abril de 1999 en Columbine, Colorado, Estados Unidos. Los perpetuadores, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor antes de acabar con su vida. Además, hubo 26 personas heridas por disparo y también otras 3 que se hicieron daño al intentar huir. Hasta esa fecha fue el tiroteo más letal que hubo en los Estados Unidos. Es cierto que los motivos exactos nunca se esclarecieron, aunque hay bastantes teorías. Sí que se sabe por sus diarios que intentaban rivalizar con otros ataques similares, como el atentado que hubo en Oklahoma City. E incluso Harris tenía pensado perpetuar otros ataques a posteriori como para perpetuar esa historia o esa leyenda que querían crear de ellos. Esta masacre lo que hizo fue que se creara un debate bastante importante en relación a las armas de fuego, al acoso escolar e inclusive se puso en tela de juicio ciertas subculturas juveniles. La más importante, la más destacada y la que más afectada se vio fue la subcultura gótica. También se consiguió que se impulsaran políticas de tolerancia cero y un aumento en la seguridad escolar. Pero afectó muchísimo en el sentido de que hubo un pánico bastante importante en relación a la subcultura gótica, las armas y la medicación psiquiatra y sus efectos en adolescentes. Hoy vengo a hablarte de este crimen, así que ya sabes, me gusta, comparte, suscríbete y ahora vamos a analizarlo minuto por minuto, por partes, cronológicamente, qué es lo que ocurrió ese día. Antes de nada debemos empezar por la biografía de Eric. Eric es un chaval que nace el 9 de abril de 1981 en Kansas. Sus padres ambos eran de Colorado, sin embargo, debido a su padre, que era piloto de las fuerzas aéreas, se habían ido mudando. De hecho, su padre estuvo hasta en 11 puestos de trabajo diferentes, hasta que finalmente se ve obligado a retirarse debido a la reducción de personal. Es aquí cuando se mudan finalmente a Colorado y aquí encuentra trabajo su padre en el servicio de seguridad aéreo y su madre es ama de casa. Eric empieza a acudir a la escuela primaria Ken Carroll y es aquí cuando conoce a Dylan. De hecho, se hacen amigos allá por el 7º, 8º curso y ya pues serían amigos todo lo que durara hasta el final. La cuestión es que cuando por fin se mudan a una casa, porque en un principio estaban de alquiler, aquí es cuando Eric conoce en el autobús a Brooks Brown. También conoce a Nate Dimman, que se había mudado a Colorado un año antes, y luego Eric presenta a Dylan a estos dos chicos y ya pues su amistad dura un par de años. Aquí empezamos a ver unos comportamientos un tanto extraños porque conoce a una chica que se llama Tiffany, con la que acude al baile de bienvenida. La segunda vez era la primera cita de Eric, la segunda vez que le va a invitar, ella rechaza y él finge como una especie de automatación y bueno, pues se hace unas fotografías con salpicaduras de sangre, como que se ha estampado la cabeza, en fin, bastante turbio. De hecho, escribiría en el anuario "Soy Dios". En 1998, junto con Dylan, es arrestado por robar herramientas de una furgoneta. Y aquí acuden a una especie de programa, porque era la condición que tenían si te querían estar en libertad bajo fianza, bajo custodia paterna. En ese programa había un curso de prevención de la delincuencia y también había ciertos talleres para el control de la ira y también recibían terapia psicológica. Antes de eso, en el 97, tanto Eric como Dylan habían entrado a trabajar en una pizzería, Black Jack Pizza, que además es aquí donde obtendrían su primer arma. De hecho, su compañero de trabajo les presentó a un hombre, junto con una amiga cercana de Dylan, les ayudó a comprar 2 escopetas y un rifle que posteriormente utilizarían en la masacre. Y de hecho, cuando consiguieron las armas era como una feria que había donde podías conseguir estas armas, y una vez que las consiguen se hacen, tanto Eric como Dylan, un vídeo, se ponen a practicar disparos y usaban bolos, piños, etc. De hecho, Eric y Dylan en este mismo puesto de trabajo pues habían cometido algunas trastadas un poco más violentas. Le habían prendido fuego al fregadero, habían encendido fuegos artificiales e inclusive pusieron una trampa explosiva en la cerca. Una de las aspiraciones de Eric era que se quería presentar a la Marina, sin embargo fue rechazado
antes del tiroteo, y se presume que muy posiblemente fuera rechazado por la Marina porque él tomaba este medicamento que lo que hacía era inhibir de forma selectiva la serotonina, y que era un medicamento que estaba tomando en relación al programa de control de la ira que os he dicho anteriormente, que empezó en el 98. Posteriormente se ha averiguado que el uso de antidepresivos en determinados jóvenes, y tengo que añadir, no solo jóvenes, es muy normal que al principio, cuando tomas un antidepresivo, pues digamos que los pensamientos autolíticos o violentos se van incrementados antes de estabilizarse. Pero igual que se piensa que es posible que el propio antidepresivo hiciera mella en Eric, también es cierto que lo que se dice es que antes del tiroteo ya había dejado de tomar este antidepresivo, puesto que es lo que dicen los amigos. ¿Qué ocurre? Que el también dejar de tomar repentinamente un antidepresivo puede dar lugar a que la persona se vuelva más violenta. También es cierto que Eric era muy activo en internet, al igual que Dylan, y de hecho tenían un dominio web privado donde se reunían básicamente primero para compartir las partidas del Doom, pero posteriormente se convertiría como en algo más, porque Eric lo usaría como un diario, y además este diario luego cobraría mucha relevancia después de lo que ocurrió. Sí, es verdad que Eric de manera online había mostrado, digamos, cierta admiración hacia ciertas personas que estaban relacionados con la subcultura gótica, como por ejemplo Marilyn Manson, que tuvo un fuerte enfrentamiento con los medios porque justamente en aquella época a él le dio, digamos que por exagerar un poco su imagen, aunque también es cierto que Marilyn Manson desde el minuto 1 dijo que se desvinculaba de lo que había ocurrido porque él no apoyaba para nada de lo que había ocurrido en Columbine. De hecho, os voy a leer palabras textuales de un invitado que la radio llevó y que era un miembro activo de la subcultura gótica, que declaró lo siguiente en la retransmisión 2020 en el que se hablaba del tiroteo de Columbine. Sí, echad la culpa a la música, a las ropas, siempre es la misma historia. Algo va mal en la generación más joven y los adultos quieren echar la culpa a la forma de vestir, las películas, los juegos, los hobbies, la música. No quieren ver la poca atención que muchos padres prestan a los hijos o la poca atención que les prestan los profesores en el colegio. Esto lo que intentaba era ampliar el hecho de que, por supuesto, el pertenecer a la subcultura gótica no significaba inmediatamente que tú tuvieras este tipo de comportamientos, y que de hecho era una subcultura que estaba bastante alejada pues de comportamientos violentos. En una de estas páginas web que tenía Eric, pues que eran eso, como una especie de diario personal, donde ponía pues básicamente en un principio como que hablaba más bien del videojuego Doom, pero luego se fue transformando en bastante ira y resentimiento hacia la sociedad, y luego empezó a personalizar mucho más porque toda esta ira y demás fue directamente enfocada hacia, por ejemplo, sus compañeros de clase. Llegó incluso a redactar una lista negra donde vertía a las personas con las que quería acabar, y bueno, por supuesto había bastantes amenazas. Uno de sus compañeros, Brock Bond, que ya os he hablado antes de él, que fue uno de estos compañeros que conoció en el autobús, pues accede a la página web y se lo cuenta a su madre. Su madre, cuando ve la página web, levantan una queja formal en la policía. Y de hecho, pese a que sí que hubo cierto revuelo e inclusive se llegó a pedir pues un registro de la casa de Eric, esto nunca llegó a suceder porque digamos que se perdió el papeleo de forma muy, no sé, como que mucha casualidad. Y sí que es verdad que es entonces, después de esta pequeña advertencia o que esto que sale a la luz, que Eric comienza un diario donde expresa pues todo lo que quiere hacer en el Instituto Columbine. La fecha originaria para realizar este atentado era el día 19 de abril. No se sabe bien por qué lo retrasaron al día 20, aunque se piensa que a lo mejor es que no tenían suficiente munición. Y también se piensa que en un primer momento lo querían hacer el día 19 porque coincidía con el aniversario del atentado de Oklahoma. Entonces todavía eso no se sabe con seguridad y solamente son sospechas. He hablado mucho de los dibujos que contenían la página web de Eric, pero es cierto que que todos los dibujos que había normalmente eran personajes de Doom. Entonces, en realidad, eso no daba miedo porque no dejaba de ser pues él dibujando o consiguiendo dibujos del videojuego que le gustaba. Lo realmente preocupante era todo el odio que vertía hacia diferentes razas y personas de forma indiscriminada. Algo también curioso es que Eric y Dylan grabaron bastantes vídeos
bueno, pues un poco así como vacilando, como yendo de gángsters y también contando más o menos lo que querían hacer en el instituto y por qué. De hecho, varios de estos vídeos pues al final se filtraron, aunque sí que es verdad que no todos, también se filtraron los diarios de ambos donde había pues bueno, planos del instituto, dibujos sobre lo que querían hacer, en fin, toda la estrategia, todos los pensamientos de lo que querían hacer en Columbine. La familia de Eric era una familia totalmente normal, de hecho tenía un hermano mayor que en ese momento estaba estudiando en la universidad mientras cuando se desarrolló el tiroteo. De hecho, sus padres eran tan buenos padres que el propio Eric así lo expresa. El padre cuando tenía un día libre se llevaba tanto a él como a su hermano de pesca. Y de hecho, cuando Eric va con Dylan y la amiga de este y el chico con el que trabajaban a la feria de armas a comprar lo que luego utilizarían, en su propio diario escribe que le hubiese gustado que su padre fuera con él porque lo ha echado de menos y porque sería una forma de estrechar lazos y que hubiese sido genial, o sea, para que veáis el nivel de relación que tenían, que realmente era muy buena. De hecho, la misma madre cuenta que el fin de semana anterior a la masacre había estado hablando con Eric, porque bueno, pues tenía los típicos problemas de adolescente, que le había dicho a su madre que ser adolescente a veces era un asco, habían estado hablando de forma pacífica y de hecho Eric en la casilla del Día de la Madre de su agenda escribe: buenos vientres han engendrado malos hijos. En una de las cintas del sótano, él comenta que su madre es muy buena madre, es muy atenta y que de hecho siempre le compra como su picoteo favorito. En otra grabación textualmente dice: mis padres son los jodidos mejores padres que he conocido nunca. Mi padre es genial, ojalá fuera un puto sociópata para así no tener remordimiento, pero los tengo. Esto los va a destrozar, nunca lo olvidarán. Después se dirige a ellos directamente mirando a cámara y dice: no hay nada que pudieras haber hecho para evitar esto, nadie podría haber hecho nada para evitarlo, nadie es culpable excepto Vodka y yo. Y de hecho con su hermano también tenía muy buena relación porque de hecho él escribe en su diario pues que su hermano era una persona que siempre intentaba impresionar a todo el mundo, que a él aquello le parecía una pérdida de tiempo, pero al mismo tiempo expresa que su hermano era su persona favorita en la familia. En un mensaje de despedida que Eric graba media hora antes de acabar con su vida, dice: sí, a todos los que quiero, realmente siento mucho todo esto. Sé que mi madre y mi padre simplemente estarán, mucho más jodidamente atónicos de lo que puede imaginar. Lo siento, de acuerdo, no puedo evitarlo. Otra cosa curiosa en referente a los padres es que digamos que el padre llegó a llamar, de hecho yo vi como una especie de, no me acuerdo si vi un documental, una película que estaba basado todo esto, y el padre llega a llamar a la policía y le dice que cree que su hijo es uno de los implicados en el tiroteo. De hecho, cuando llegó la policía a su casa, ellos no querían que bajaran al sótano, que era donde estaban todas las grabaciones y las movidas de Eric. Y también la policía dice que los padres de Eric estuvieron muy poco cooperativos, a la vez que estaban poco sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, posteriormente, la declaración que han hecho tanto a la hora de escribir los libros y demás es que ellos no sabían absolutamente nada y que su hijo era un niño normal, pues con las típicas preocupaciones adolescentes. Pero en ese momento es lo que se dijo. ¿Verdad o no? No lo sé. Sí que es verdad que la madre de Eric pues escribió cartas a todas las víctimas para expresarle pues eso, sus condolencias. También es cierto que jamás se han pronunciado públicamente, a no ser que sea a través de su abogado. Y también que en el 2007 les demandaron por homicidio negligente y tal, tanto a ellos como a la familia de Dylan, pero no se sabe de las declaraciones porque fueron selladas durante 20 años, así que hasta el 2027 no sabremos qué declararon. Y hasta aquí la biografía de Eric justo antes del tiroteo. Por otro lado tenemos a Dylan Bennett, que nació el 11 de septiembre de 1981. Dylan asistió en un primer momento a la escuela primaria Normandy en Colorado. Allí acudió durante primer y segundo curso y luego fue trasladado a la escuela primaria Governor Ranch, que aquí formó parte de un programa llamado CHIPS, que es un programa especial para niños con altas capacidades. De hecho, sus padres dirían más adelante que esta es la escuela donde sentían que Dylan estaba más protegido y que luego, al cambiarse a la otra escuela, Ken Carroll, pues sienten que él, al ser un niño más tímido e introvertido, fue aquí, digamos, cuando comenzó a cambiarle el carácter, ya que le fue muy difícil pues el poder adaptarse al nuevo colegio.
Jugaba a varios deportes los primeros años, entre ellos fútbol y baloncesto. También estaba en los Boy Scouts junto con su amigo Bronx Brom, que es el que conoció Eric en el autobús. Y de esta manera es como luego Bronx vivía cerca de Eric y es cuando realmente se unen los tres. En el 95, Eric, Dylan y los dos amigos, tanto Bron como Nathan, ya sabéis que se habían conocido en el autobús, eran todos amigos y todos se hicieron como un grupo. Y entonces, en 1995, todos juntos van a matricularse al Instituto de Columbine. Dylan estaba bastante involucrado en lo que era el teatro de la escuela y al mismo tiempo también hacía vídeos caseros donde, bueno, hacía como diferentes mini películas. También se dice que era un alumno bastante colaborativo, que ayudaba bastante en el tema informático del propio instituto, e incluso sus amigos dicen que él, el mismo día de la masacre, o la semana anterior, había estado hablando de planes futuros, así que les resultaba extraño lo que había hecho, ya que parece que Dylan pues estaba haciendo planes a futuro cuando se supone pues que ya tenía planeado todo y que no iba a haber como un futuro. Se describe a la familia, tanto a Dylan como a toda la familia, como una familia bastante normal, incluso calmada. Los padres dicen que en ningún momento vieron ningún atisbo de nada, que era un niño normal, con los típicos problemas de adolescente, y que sí que es verdad que habían visto pues que Eric sufría como ciertas burlas de parte de sus compañeros, pero que en el caso de Dylan no era así, y que inclusive les extrañaba bastante porque era como un chico pues muy alto, pues imponía por la forma de vestir, y también pues que era un niño que más bien era ignorado, ¿no? Entonces no les cuadraba mucho que Dylan tuviese ese tipo de problemas. Sin embargo, años después ellos mismos confesarían pues que no se habían dado cuenta de que su hijo sencillamente era infeliz, y entonces pues no vieron venir todo lo que vendría a partir pues de ese sentimiento que tenía su hijo. La cuestión es que es muy raro porque el 17 de abril de 1999, Dylan acude a un baile, acude con una de sus amigas, que de hecho esta amiga presumía de que había conseguido sacar del cascarón a Dylan, que odiaba los bailes y todo eso, y bueno, de hecho alquiló una limusina, fue con su amiga, lo pasaron bien, pasaron, dicen los amigos, que un rato agradable, divertido, e inclusive ya se había reservado una habitación en la universidad para que Dylan acudiera. Porque, como os digo, su familia ya había pagado la plaza de la Universidad de Arizona, donde se iba a especializar en informática. Y con los mismos compañeros con los que estaba en este baile de graduación, él ya estaba haciendo planes de quedar después de que terminara el instituto. Entonces es raro como él ya tenía bastantes planes de quedar a futuro y tenía bastantes cosas a futuro para que luego acabara todo como acabó. Recordemos que esta amiga es la que en un primer momento había acompañado a Eric y a Dylan a comprar en la feria de armas, porque ellos aún no tenían los 18 años y ella sí, entonces era la edad necesaria para poder comprar las armas. Se llevaban un poco menos de un año, pero ella, mostrando su identidad, había podido sacar las armas que posteriormente Eric y Dylan usarían. Algo que se comenta también, y de hecho se ve tanto en los diarios como en todos los informes que hay, es que Dylan tenía una personalidad más pasiva y que Eric era un poco el que más tiraba de él. De todas maneras, esto se ve en las personalidades, uno tira más a la ira y otro tira más a la tristeza y la depresión. De hecho, algo que se nota bastante es en los diarios. En los diarios podemos ver un Dylan pues que se nota que no tiene mucha autoestima, nos habla de amor, nos habla de reflexiones más bien introspectivas, de cómo todo el mundo se conoce pero él como que se siente fuera de lugar. Nos habla de una personalidad muy introvertida, muy tímida, y de hecho lo que se dice, algunas de las declaraciones de sus amigos, es que era tan tímido que te daba incluso pena, y que era una persona que podía tener pues desde luego mucha inclinación a la tristeza y la depresión, pero cero inclinación a la ira. Por eso se dice que estaba fuertemente influenciado por Eric. Ahora, si bien Dylan no tenía digamos, afán más violento, sí que es verdad que hablaba muy mal, decía bastantes palabrotas, de hecho fue varias veces amonestado, y también lo que hizo fue introducirse en el ordenador del instituto para sacar las contraseñas de todas las taquillas. Y algo también que hizo fue robar un portátil en el instituto, así que vemos que no tenía esas inclinaciones violentas, pero sin embargo sí tenía ciertas características también algo sociópatas. Tan solo unas semanas antes del tiroteo, Dylan en la escuela escribe un relato que es bastante violento, donde bueno,
se describen diferentes agresiones, entre ellas disparos, a diferentes personas en un instituto. Esto hace que la profesora muestre un poco, se le levanten las cejas y decide llamar a los padres. Dylan dice que simplemente es un relato y que es imaginable. Pero el vocabulario utilizado a lo largo de la historia era tan fuerte que la profesora ni siquiera terminó de corregir el trabajo hasta no hablar con los padres, y las, digamos, secuencias escritas son similares a cosas que luego ocurrieron en el instituto, como aparte del tiroteo, pues el hecho de usar bombas como distracción de la policía. Pero ocurre algo, cuando ya pasa todo lo de Dylan, pues digamos que la visión hacia Dylan cambia. Que todo aquello que decían las personas como que Dylan era una oveja que seguía a Eric se desenmascara cuando descubren las cintas que habían grabado Eric y Dylan en el sótano. Ahí se podía ver a un joven bastante violento que tenía la necesidad y el ansia de hacer daño a otros. En 1999 los padres de Dylan estaban decididos a presentar una demanda en contra de la policía, ya que pensaban que si se hubiera hecho caso de la denuncia que presentó la madre de Brooms, demandando esa página web donde había amenazas e insultos hacia otros compañeros, pues no se habría llegado a la escala que se llegó y no habría ocurrido la masacre. Pese a que varias familias apoyaron esa iniciativa, pues al final no llegó a nada. En cuanto a sus padres, Susan, su madre, trabajaba ayudando, hacía terapias de arte, trabajaba con niños con necesidades especiales, y su padre se dedicaba a trabajar en la industria petrolera. Y él también tenía un hermano, esta vez un hermano pequeño. Dylan no se llevaba absolutamente bien con nadie de su familia, a excepción de sus padres. Decía pues que sentía que la familia lo menospreciaba y lo trataban como un renacuajo. De hecho, en una de las cintas dice textualmente: "Vosotros me hicisteis lo que soy, fomentasteis mi rabia". De hecho, la relación con su padre era especialmente buena porque hablaban muchísimo, y en una de las cintas también Dylan expresa pues que sus padres eran estupendos y le enseñaron autoconciencia, autoconfianza, y siempre agradeció eso, pero añade: "Sí, lo siento, tengo demasiada rabia". Tenía buena relación con sus padres, no tenía buena relación con su hermano Byron, que decía que tanto él como sus amigos se metían con él constantemente. De hecho, no tenían, una buena relación, no se involucraba demasiado en la vida de su hermano, y en un momento dado llega a decir: "Quiero a mi hermano, pero no puedo aprobar su conducta", en relación al uso que tenía el hermano con las drogas. De hecho, el mismo Byron, su hermano, dijo pues que es verdad que desde que se fue de casa no tenía relación con su hermano, y que era un chico pues que siempre iba con su gabardina y que siempre iba como de tipo duro y diferente y extraño. Las últimas palabras de Dylan y que dejó grabadas fue: "Hey mamá, me tengo que ir. Estamos aproximadamente a media hora de nuestro pequeño día del juicio final. Tan solo quiero pediros disculpas, tíos, por cualquier mierda que esto os pueda provocar". Ellos sí que han sido más abiertos con el tema en cuanto a la prensa y sí que han dado más declaraciones y entrevistas, pero finalmente este hecho sí que caló profundamente su matrimonio y al final acabaron divorciados. Cuando se divorciaron en 2014, la mujer dijo: "Pusimos fin a nuestro matrimonio para poder salvar nuestra amistad, pero creo que siempre vamos a cuidar el uno del otro". Y es porque ya os digo que la pérdida de su hijo y todo lo acontecido pues lo habían enfocado de maneras muy diferentes, y eso los había acabado separando. Y sí que es verdad que Susan ha sido quizás la parte más activa y más abierta en cuanto a hablar de todo lo que ocurrió y de cómo se siente, e inclusive a día de hoy escribió un ensayo que decía: "Nunca sabré por qué". Se puede hacer una cronología, está muy explicada en todas partes, en todos los documentales y en todas las webs, en todos los blogs y en todos los artículos que encuentres. Hay una cronología bastante detallada de lo que ocurrió ese día, que empezó sobre las 11:12, entre las 11:12 y 11:14, que es cuando ellos llegan de forma separada al campus. Eric y Dylan colocan una bomba cerca del campus escolar. De hecho, el campo estaba ubicado como a unos 3 kilómetros del Instituto Columbine. ¿Por qué colocan esta bomba a 3 kilómetros de lo que sería el campus del instituto en sí? Pues porque lo que querían era crear una maniobra de distracción que hiciera que los bomberos y las ambulancias y demás se dirigieran a aquel punto mientras ellos hacían pues todo lo que tenían previsto en el instituto. Es cierto que la bomba pues denota parcialmente a las 11:14. Esta explosión fue muy pequeña y de hecho con los mismos irrigadores de agua que se lanzaban
Cuando había un problema de fuego, pues la verdad que el fuego fue rápidamente apagado y controlado. Es también en ese momento cuando los dos llegan al instituto, como os he dicho, de forma separada. Por un lado, Harris estaciona su coche en la entrada sur y Dylan en la entrada oeste. ¿Por qué entran de esta manera? Porque entre ambas entradas estaba la cafetería, que era el objetivo primordial donde querían poner pues las bombas y donde esperaban crear pues la catástrofe más gorda. Tras aparcar, dejaron dentro de sus vehículos los artefactos explosivos adicionales que estaban programados para detonar al mediodía. Luego se reunieron cerca del coche de Harris. Luego cada uno cargó con 2 bombas de unos 9 kilos y se dirigieron a la cafetería. Allí colocaron los explosivos a las 11:17. Donde lo que hicieron fue mezclarlo con las pertenencias del resto de estudiantes para que no fueran fácilmente visibles. Y luego volvieron a sus coches para disparar a todas las personas que intentaran huir de la explosión. Luego se reveló que si las bombas hubieran explotado tal y como ellos pretendían, pues el techo habría colapsado y las víctimas podrían haber llegado a casi 500 personas. El oficial de recursos escolares, Nate Gardner, ese día no estaba desayunando pues como siempre en la cafetería, sino que estaba fuera en el aparcamiento. Y esto es importante porque el vigiante del instituto, en el momento de que estaban colocando las bombas, él estaba haciendo un cambio de cintas. Y luego, al volver a mirar las cámaras, los bultos de las bombas, pues entre tantas mochilas y tantas pertenencias de los escolares, pues no se veía y no se podía saber qué era qué. Bronze Brown, que ya sabéis que es el amigo que mostró a la madre esta página web donde Harris se desahogaba, pues se encuentra con Harris precisamente fuera, que la verdad es que Harris no se lo esperaba, y le pregunta que qué hace fuera, que se ha saltado un examen bastante importante, a lo que Harris le contesta pues que eso ya no importa, ¿no? Brown se queda súper extrañado, pero es que además le dice una frase que por supuesto sería algo que marcaría profusamente a Brown, y es que le dice que él le cae bien y que debería irse, porque sí que es verdad que Brown había dado la cara por él en algunos asuntos que había habido de bullying y había estado apoyándolo en ciertos momentos importantes. Así que digamos que como que Harris no quería que Brown fuera una de las víctimas y por eso le advierte. Y de hecho, como se quedó profundamente marcado por esa frase que dijo Harris, pues es verdad que él abandona el campus de forma nerviosa y cuando se le vuelve a ver estaba bastante lejos de lo que era el instituto. Como las bombas que habían puesto en la cafetería no detonaron, Harris y Dylan se reúnen y caminan hacia la cafetería. Suben por las escaleras de la entrada oeste, situándose al mismo nivel que los campos de deportes y la biblioteca, justo encima de la cafetería. Desde allí, pues lo que podían hacer era observar toda la zona. Y también lo que querían era controlar el grupo de estudiantes que estaba en la entrada oeste. A las 11:19 de la mañana estaban 2 estudiantes. Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo junto a la entrada oeste. Uno de los jóvenes lanza una de las bombas que apenas detonó, lo que hizo pues que nadie en realidad se sobresaltara. Minutos después, Eric dice vaya, vaya, y tanto Eric como Dylan sacan de sus gabardinas las pistolas que llevaban ocultas hasta ese momento y empiezan a disparar. Scott fue alcanzado por varios disparos y muere en el momento, y Castaldo recibe varios impactos de bala y pierde el conocimiento. Desde la escalera, Harris apunta con su carabina de 9 milímetros hacia 3 jóvenes, Daniel, Sean y Lance, y los hiere de gravedad. Sí que es verdad que algunos estudiantes se pensaban que aquello no era real, que podía ser una especie de broma, pero uno de los profesores, Dave Sanders, se da cuenta de lo que está ocurriendo y reacciona rápidamente porque se da cuenta de que eso que está ocurriendo sí que es real y que hay un peligro evidente. Los atacantes continuaron disparando hacia estudiantes sentados en la ladera oeste. Michael Johnson recibió varios impactos de bala pero logró escapar. Mark Taylor fingió estar muerto tras ser herido. Otros 3 estudiantes resultaron ilesos. Dylan bajó hacia la cafetería y disparó a uno de los estudiantes mientras simulaba que lo iba a ayudar.
Entró a la cafetería, comprobó las bombas de propano, mientras Harry seguía disparando desde las escaleras y a todos los alrededores. Dentro del instituto, la maestra de arte Patty Nilsson y el estudiante Brian Anderson se acercan a la entrada oeste creyendo pues eso, que se trata de una bomba. Pero al abrir las puertas dobles fueron heridos con los cristales rotos. Nilsson reacciona rápidamente y alerta a los estudiantes y los guía hacia la biblioteca, donde se escondieron bajo los escritorios y esperaron instrucción. Anderson quedó atrapado entre las puertas, lo que estuvo expuesto totalmente al peligro. A las 11:22, el vigilante de la escuela llama al asistente del sheriff y le dice pues que se pase porque está pasando pues algo grave. En un primer momento él piensa que es una mujer que ha sufrido un accidente, pero luego se da cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. Porque a las 11:24 recibe una llamada alarmante que le dice Neil, hay alguien disparando en la escuela. Harris, ubicado en la puerta oeste, empieza a disparar contra el ayudante del sheriff. El ayudante del sheriff le devuelve los disparos, aunque sí que es verdad que como no veía bien, pues ninguno de los disparos le da. 5 minutos después del inicio del tiroteo y 2 minutos después de la primera llamada de radio, había 2 muertos y 10 heridos. Mientras tanto, Brian, un estudiante herido, logra escapar hacia la biblioteca y se ocultó en un aula de descanso. Harris y Dylan continuaron desplazándose por el pasillo norte, lanzando bombas y disparando hacia cualquier persona que se encontraran. Stephanie Manson resultó herida en el tobillo, pero logró salir. Los atacantes también dispararon hacia las ventanas del pasillo. Un patrullero en motocicleta, Paul Smoker, oye también el aviso de radio de una mujer herida, toma la ruta más corta para dirigirse hacia la escuela y llega cerca de la entrada oeste, donde cubrió a estudiantes heridos mientras el tiroteo continuaba. Él llegó a disparar 3 veces, lo que obligó a Harris a retirarse y por lo tanto no hubo más heridos. Gracias a su conocimiento de primeros auxilios, Aaron Heinzing, junto con la ayuda de Kevin y la maestra Teresa Myler, administraron atención médica de emergencia a Sanders durante 3 horas, utilizando camisetas de los estudiantes para detener la hemorragia de sangre. Tanto la profesora como los estudiantes mantuvieron contacto telefónico con la policía. Y todos los presentes en ese aula lograron ser evacuados más tarde. Mientras el tiroteo continuaba, la profesora Patty Nilsson se comunica con los servicios de emergencia y le dice a sus estudiantes que se escondan debajo de los escritorios. La llamada es recibida a las 11:25, apenas 4 minutos antes de que los tiradores entraran en la biblioteca. Antes de entrar detonaron una serie de bombas, lo que hizo pues que cundiera el pánico entre los estudiantes y solo se dañó lo que fueron las taquillas. A las 11:29 ingresan en la biblioteca y les gritan que se levanten. Y de hecho les gritan que se levanten los que tienen la gorra blanca, porque era como una característica que tenían los que eran atletas. Al ver que ninguno se levanta, pues empiezan a disparar indiscriminadamente. Dylan se mueve hacia donde estaban los ordenadores y dispara a un joven de 16 años. Tras hacer este ataque continuaron riéndose, gritando y mostrándose como una actitud un poco así prepotente, ¿no? Como si estuvieran súper orgullosos de lo que estaban haciendo. Dejaron sus maletas con municiones en la fila sur y se fueron a recargar sus armas. Desde las ventanas, Dylan y Harris dispararon hacia la policía y los estudiantes que estaban evacuando, aunque nadie resultó herido en ese momento. Luego Dylan disparó hacia una mesa cercana, hirió a 3 estudiantes que se refugiaban. Harris disparó bajo los escritorios, hiriendo mortalmente a Steve Curnow y de forma grave a Casey. Posteriormente se acercó a Casey Bernal, que estaba escondida, y la asesinó. Testigos han debatido sobre un intercambio de palabras antes del disparo, aunque todos coinciden en que Bernal lo que estaba era rezando. Luego Harris se dirigió a otra estudiante, Bree, mientras Dylan continuaba disparando a Patrick Ireland, que a pesar de todos los disparos de bala consiguió sobrevivir. Mientras estaban los disparos, Dylan se mueve hacia un grupo de mesa donde había varios estudiantes. Uno de los estudiantes llama a Harris usando como su nombre en línea. Aquí hay un intercambio de palabras, empiezan a disparar. Creéis que pese a todos los disparos y todo lo que había ocurrido está ileso, sí que lo que hace es fingir su muerte para que obviamente no siga el ataque. Harris lanza una bomba de CO2 que los estudiantes que estaban ahí refugiados rápidamente se la quitan de en medio
Y Harris no se para ante nada, sino que tanto él como Dylan continúan pasando por la biblioteca disparando de forma indiscriminada. Y obviamente algunos de los estudiantes pues fueron alcanzados por las balas. Entre ellos se encontraban Nicole, John y Kelly. John fue asesinado por Dylan mientras intentaba escapar. Kelly fue alcanzada por Harris y murió al instante, y la confusión y el terror se propagaron rápidamente por la biblioteca. Como algunos estaban al teléfono, pues sí que es verdad que la policía se estaba enterando y lo estaba escuchando absolutamente todo. Gracias a algunos profesores y alumnos, pues la masacre no fue a más, porque pese a todo, pues consiguieron esconderse y algunos incluso huir, así que podría haber sido mucho peor de lo que fue. A las 11:44 son capturados por las cámaras, estaban deambulando por los pasillos, sí que es verdad que disparaban de forma ocasional, pero ya no se encontraban con estudiantes. A las 12:02 se meten dentro de la biblioteca. La mayoría de los estudiantes ya habían sido evacuados, sí que había 2 estudiantes inconscientes, y desde ahí empiezan a dispararle a la policía. A las 12:08 Harris y Dylan acaban con su vida. Harris de un disparo en el paladar y Dylan de un disparo en la sien. Finalmente todos los supervivientes lograron ser evacuados alrededor de las 3:22. Al día siguiente, el 21 de abril, la unidad responsable de explosivos de Estados Unidos recorrió la escuela buscando pues, todas las posibles bombas que pudiera haber allí. A las 10 de la mañana declararon que el edificio era seguro. Hay varias hipótesis alrededor del caso, aunque sí que es verdad que no se sabe nada de forma concreta porque obviamente los perpetuadores del delito no están vivos. Algunos medios pues culparon al videojuego Doom y también a los grupos musicales que escuchaban, como por ejemplo Rammstein. Otros también cuestionaban a los padres, como que no le habían dado la suficiente atención a sus hijos y por lo tanto no habían visto las señales de lo que estaban a punto de hacer. También se asoció si podía ser que estuvieran en una supuesta afiliación neonazi, pero esto también se desechó, primero porque Dylan era judío y segundo que por lo visto utilizaban la simbología más como algo estético que como algo meramente real de que creyeran en esa ideología. Lo que se cree más bien es que fue una relación totalmente tóxica donde había una persona llena de odio y de ira que era Eric, que quería canalizar toda esa rabia y esa ira de la manera que ya hemos visto, y digamos que luego teníamos a la otra forma más pasiva o más manipulable, que era Dylan, y que él sí que tenía pensamientos más autolíticos y con la depresión que tenía y tal, pues como que tampoco tenía nada que valorara realmente y así que se dejó un poco llevar. Sí que es verdad que ellos querían como que esto realmente tuviera relevancia porque hay cintas de ellos hablando grabados donde se ve perfectamente pues que sí, ¿no? Que ellos estaban continuamente hablando de qué diría la gente, cómo se lo tomarían, etc. También se hace referencia al bullying que pudieron sufrir, sin embargo, hay personas que hicieron estas burlas sobre ellos y que no fueron asesinados. Por lo tanto, esta teoría también queda descartada. No fueron tampoco por aquellas personas que les habían hecho la vida en cierta manera imposible, sino que por lo visto lo que se buscaba era algo así como ser dioses por un momento, tener el poder absoluto de todo. Era sentirse, ¿sabéis?, con este poder de decidir quién vive y quién muere, ¿no? Durante años ha sido una persona que ha sido para el resto totalmente invisible, el foco sí es verdad de ciertas humillaciones, y de repente pasas de eso a tener totalmente en control. Que de hecho es algo bastante normal que las víctimas de ciertos abusos pues al final su vida se rija por el tener el mayor control posible.
y puede derivar muchas veces este control mal enfocado a situaciones como esta que ha ocurrido. De manera inmediata se relacionó a Dylan y Eric directamente con la subcultura gótica, por su forma de vestir y por la música que escuchaban. Pensaban que el que ellos vestían diferente, tuvieran una diferente forma de pensar y que escucharan la música que no era en aquel momento lo más normal, pues directamente lo relacionaron con la subcultura gótica, pese a que ninguno de los dos se supo que ninguno de los dos pertenecía a la misma, y de hecho ni siquiera la música que escuchaban era música gótica, sino que era música metal. El hecho de que se dijera que pertenecían a la subcultura gótica se debía más a buscar una explicación y a una estética que al hecho real de que ellos fueran partícipes de ella. Sin embargo, sí que hizo que la subcultura gótica en ese momento sufriera un retroceso en Estados Unidos, y muchísimas personas que formaban parte de la subcultura gótica lo hicieran un poco como escondidos, que esto es algo de lo que ya he hablado en otros vídeos, y por eso quería hablar de este caso en concreto, porque sí que es verdad que fue un crimen que afectó bastante a la subcultura gótica, concretamente a Estados Unidos, pero en general a nivel mundial afectó a todo el mundo, porque se empezó a asociar a la subcultura gótica con actos violentos. El verdadero canalizador de la tragedia fue una combinación de factores psicológicos y sociales: la depresión de Dylan, el odio profundo de Eric hacia la sociedad, la amistad tóxica, el acceso a armas de fuego de alto poder. La subcultura gótica fue utilizada como un chivo expiatorio, convirtiéndose en un estigma injusto que afectó a muchísimos jóvenes inocentes. Columbine dejó lecciones dolorosas sobre la prevención de la violencia, la importancia de la salud mental, la responsabilidad mediática y la importancia del peligro que tiene estigmatizar a quienes simplemente eligen expresarse de una forma diferente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short. Si tú no ves antes, real es porque tú no quieres. Me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 0,99, disfrutarás de contenido exclusivo, no solo vídeos, sino que también tendrás libros en una sala de Discord que hay para los miembros del canal. También un súper gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, para que yo sepa que este vídeo te ha encantado. Y si no, ya sabes que con todo lo de aquí abajo me ayudas una barbaridad. Me gusta, hipear, coméntame, los comentarios me dan la vida. Y si quieres algún vídeo, pónmelo y yo te lo hago más pronto que tarde. Sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.